Ok, ya está iniciando la grabación. Permítanme, así. Ahí está, ahí puse una P, espero que todos vean. Si alguien lo ve, pues Sí, ya me dice. Ok, sí se ve. muchas gracias, muy amable. Gracias, gracias. Ok, entonces la proposición dice, escribo rápidamente la proposición, sean AB y CD vectores en R2. Bueno, supóngase que, sí, que CD eh, bueno, sí, es no nulo. Sí, sí, está bien. Sí, vamos a suponer que CD es no nulo. Entonces, son equivalentes. Inciso 1, el vector AB es paralelo al vector CD, y esto para alguna lambda de los reales. O sea, bueno, el vector AB es un múltiplo de CD, del vector CD para alguna lambda de los reales. O sea, AB es lambda veces CD. Número 2, AD menos BC es igual a 0. ¿Okay? Entonces, adelante, Gabriela. Profesor, ¿por qué solo se especifica que un vector es no nulo? ¿Por qué no también decimos que AB es no nulo? Porque fíjate que si, bueno, por ejemplo, del inciso 1, si CD es no nulo y lambda resulta ser distinto del 0, entonces seguramente AB será no nulo, ¿no? Eh, esencialmente, bueno, sí, esencialmente bueno, no se necesita eh, una, ¿cómo decirlo? No se necesita bueno, podríamos pedir, desde luego, podríamos pedir que AB también sea no nulo, pero la equivalencia entre 1 y 2, o sea, 1 sí, solo sí 2, se da con la condición mínima de que CD sea no nulo, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, podríamos nosotros tener, por ejemplo, lo que decía al principio, que AB bien puede ser no nulo si lambda es distinto del 0, pero es distinto del 0, ¿no? Porque en ese caso, siendo CD no nulo, entonces lambda veces CD con lambda distinto del 0, el 0 real, CD distinto del 0, del vector 0, entonces garantizamos que AB va a ser distinto del vector nulo. Si estarán de acuerdo con esto, ¿no? Que es un resultado que se sigue de que si lambda por B por V es igual a 0, entonces o bien lambda es 0, o bien V, pensando V como un vector de un cierto espacio vectorial, es 0, ¿verdad? ¿Y qué pasa si AB es 0, si el vector AB es 0? Entonces, fíjense que, pues, si AB es 0, entonces con tomar lambda igual a 0, entonces se tiene esta primera igualdad, y si AB es 0, entonces también se tiene esta otra igualdad de manera inmediata, ¿verdad? Entonces, como que ahí se trivializa, bueno, también desde ese punto de vista, como que se trivializaría, no sé si esté bien decirlo, bueno, se haría muy sencilla la doble implicación, ¿no? Es un caso donde la doble implicación se da de manera inmediata, entonces como que el chiste recae en pensar a AB distinto del 0. No sé si más o menos quede claro quién fue, Gabriela. Sí, sí, ya Gabriela. más claro. Gracias. Sí, ok, excelente. Bien, entonces, y ahorita la demostración ya que me parece que se va a ver más claro, ¿no? Bien, bueno, la demostración.
Acuérdense, ¿qué significa que los incisos 1 y 2 sean equivalentes? Pues que si yo tomo por hipótesis el inciso 1, entonces tengo que poder deducir lo que afirma el inciso 2 y viceversa. Luego, yo tomo el inciso 2 como hipótesis y tengo que poder deducir lo que afirma el inciso 1. Entonces, así es como consideramos esto, ¿no? De que son equivalentes. Bueno, entonces pongo 1 implica 2. Vamos a tomar por hipótesis el inciso 1 y vamos a demostrar el inciso 2. Permítanme. Creo que... okay. Bueno, bien. Por hipótesis, ¿qué es lo que tengo por hipótesis? Que A es igual a lambda veces C y B es igual a lambda veces D. ¿Ok? Eso es lo que tengo por hipótesis. Bueno. Aquí tenemos, por ejemplo, podemos, si CD es no nulo, entonces bien podría estar pasando esto porque ni C ni D son el número real 0, ¿verdad? Esa es una posibilidad, que ni C ni D sean 0. Entonces, y eso es lo que voy a poner en primer lugar, si C y D son ambos distintos de 0, acuérdense que aquí estoy hablando del 0 real, porque C y D son números reales. Si C y D son ambos distintos de 0, entonces, pues yo puedo hacer esta división. A entre C, y esto es igual a lambda, que es igual a B entre D. Sí, eso es bajo la hipótesis de que C y D son distintos de 0. Lo cual implica... Profe, Sí, adelante. pero uno de ellos sí podría ser 0, ¿no? ¿O no? Claro, sí, desde luego. Uno podría darse el caso que C o D sean 0 y vamos a esos, ¿no? A esos dos casos. Sí, efectivamente. Puede darse el caso en el que sean ambos distintos de 0, es el caso que estoy tomando, y ahorita, después de este caso, vamos a considerar los casos que tú comentas, ¿no? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Lo cual, Sí. ¿qué estaba diciendo? Ok, excelente, excelente. C y D son ambos distintos de 0, entonces tenemos esto, lambda es igual a entre C, igual a B entre D, lo cual implica que, bueno, fíjense que si consideramos, bueno, puedo ponerla, bueno, tenemos que A entre C es igual a B entre D, y por lo tanto A por D es igual a C por D, ¿verdad? O bien, pues tenemos que AD menos CB es igual a 0. Entonces, en este caso particular, llegamos al inciso 2, ¿verdad? Bueno, digo, aquí igual puedo poner, bueno, el inciso 2 dice BC, pero bueno, yo le puse aquí CB, pero no hay ningún problema, ¿no? Precisamente porque nos estamos apoyando en la conmutatividad del producto de los números reales. Entonces, efectivamente, en este caso particular, cuando C y D son ambos distintos de 0, concluimos el inciso 2, pero como bien lo comenta Ángel Sosa, pues puede darse otros casos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si C es igual a 0, ¿no? Por otro lado, fíjense que si yo tengo que C es igual a 0, entonces, tomando en cuenta esta parte, necesariamente A es igual a 0, ¿verdad? Aquí no sé si D sea 0 o no, estoy considerando exclusivamente que C es igual, o sea, considerando que de algún modo puedo garantizar que C es igual a 0. D, quién sabe cómo sea, puede ser 0 o puede ser distinto de 0, ¿vale? Y ahorita nos vamos al otro caso donde aseguramos que D es igual a 0 y C pues queda libre. Entonces, si C es 0, A tiene que ser igual a 0. ¿Están todos de acuerdo con esto? Si C es 0,
C igual a 0 implica A igual a 0. Asimismo, es que observen, si C igual a 0, entonces A es igual a 0. Luego, aquí, si ponemos ¿Eso por qué? atención en esto, ¿mandé? ¿Por qué se da la última implicación? ¿Por Que la si C resta? es igual a 0, A igual a 0. Ajá. Ajá, por esto que señalaba aquí, ¿no? Esta es la hipótesis fuerte, ¿no? Esto, que tenemos estas dos igualdades. Ah, ok. ¿Sí estás de acuerdo con eso? Sí, sí. Eso es lo que tenemos, porque estamos suponiendo uno, ¿no? Que A, B, que... adelante, Isaac. No, si quiere termine, ahorita me voy yo. Ok, sí. Estamos suponiendo, bueno, el inciso 1 dice esto, ¿no? Que AB es igual a lambda veces CD. Entonces, de ahí se sigue que A es igual a lambda veces C y B es igual a lambda veces D, pues para algún escalar lambda, ¿verdad? Entonces, sí. si considera... ¿Mandé? No, sí que ya me quedó claro, que ya vi por qué. Ok, perfecto. Gracias. Excelente, ¿no? Si C es 0, entonces A necesariamente 0. Ahora sí, Isaac. Sí, ahora sí. Tengo una duda. Es que hace rato estaba diciendo que, bueno, estamos tomando el caso de C igual a 0 y dijo que D nos daba igual, ¿no? Que podía ser igual a 0 o distinto. Pero no debería ser forzosamente distinto, porque si ambos fueran 0 ya sería el vector nulo. Sí, efectivamente, ¿no? D tiene que ser distinto porque si no ya tendríamos que CD es el vector nulo, ¿verdad? Entonces sí, necesariamente D tiene que ser distinto de 0, efectivamente. Ok. Sí, tienes razón. Gracias. Sí, efectivamente. Bueno, ok. Entonces, si C es igual a 0, pues necesariamente tenemos A igual a 0. Y fíjense que en este caso, ahora si ponemos atención en esto, C0 implica A0, pues entonces tenemos otra vez que AD menos CB o AD menos BC es igual a 0, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo con esto. Asimismo, ahora tomemos el caso D igual a 0, ¿sí? Y como comentaba, yo no recuerdo quién, Isaac Ruiz, bajo la hipótesis de que CD es no nulo, pues tenemos que C tendría que ser distinto de 0, ¿no? Entonces, si D es 0, necesariamente B tiene que ser 0. ¿Ok? Vamos a escribir eso, ¿no? Asimismo, D igual a 0 implica B igual a 0. Y nuevamente, ¿no? En estos dos casos, bueno, en este segundo caso, D igual a 0, que D igual a 0 implique B igual a 0, entonces otra vez garantizamos que este número AD y CB son 0 y por lo tanto la diferencia es 0, ¿no? Sin ningún problema. Y eso es lo que escribimos, ¿no? En ambos casos, bueno, podríamos poner, no en ambos casos, sino en cualquier caso, ¿no? En cualquiera de los casos, en cualquiera de los posibles casos, quizás quede mejor, ¿no? En cualquiera de los posibles casos, se tiene asegurada la igualdad AD menos BC igual a 0. Y eso es precisamente a lo que queríamos llegar, ¿sí o no? Entonces, esta parte está, bueno, realmente la demostración está muy sencilla, ¿no? Bueno, entonces, ahora, y todos estarán de acuerdo que efectivamente hemos probado esta implicación, ¿no? Que si tengo por hipótesis 1, entonces llego a 2. Entonces, ahora sigo con la otra implicación. 2 implica 1. El inciso 2 implica el inciso 1. Entonces, ¿cuál es nuestra hipótesis? Por hipótesis, AD menos BC es igual a 0. ¿Ok? Eso es lo que tenemos por hipótesis. Bueno, si considerando esto, podemos otra vez
imaginar que es un razonamiento semejante a lo que estábamos haciendo hace un momento, tomar en cuenta qué pasa si C y D son ambos simultáneamente distintos de 0, ¿verdad? Y hacemos exactamente lo mismo. Bueno, algo muy parecido. Si C y D son distintos de 0, entonces tenemos que A entre C es igual a B entre D, ¿no? Y esto se sigue de esta parte, ¿no? Esta igualdad de cocientes se sigue de esta parte. Ok, entonces vamos a tomar a lambda como este número en común. Como el valor en común, así. Pues tenemos que A es igual a lambda veces C y B es igual a lambda veces D. Es decir, A, B es igual a lambda veces C, lambda veces D. ¿Vale? Entonces, en este caso particular, cuando C y D son simultáneamente distintos de 0, podemos concluir que bajo la hipótesis de 2, pues llegamos a 1. Ahora, ¿qué pasa si C es distinto? Adelante, Patricio, Renato. Profe, ¿qué significa Sí. que se toma lambda como el valor común? Que hagamos esto, mira. Permíteme. Igual a esto, lambda, ¿no? O sea, que lambda sea A entre C o B entre D, B entre D. Es el valor a eso me refiero, ¿no? Con el valor en común. ¿Queda claro? Ok. No mucho. ¿Lo mucho? Sí, porque fíjense. ¿Por qué puedo garantizar que A es igual a lambda veces C? Porque de aquí, de esta parte, fíjense que puedo desprender esto, ¿no? Se sigue esto, es igual a B entre D por C, pero también se sigue que B es igual a A entre C por D. Y cuando digo que la tomemos a lambda como el valor en común, pues me estoy refiriendo precisamente a tomar a lambda como, pues, a veces viéndolo como este cociente y a veces viéndolo como este cociente que al final de cuentas pues es el mismo, ¿verdad? Entonces esto es igual a lambda veces C y esto es igual a lambda veces D, que es precisamente lo que estoy afirmando aquí. ¿Queda claro ahora sí? A eso me refiero con tomar a lambda como el valor en común. O sea, por un lado estamos viendo a A entre C, por otro lado estamos viendo a B entre D, pero bueno, finalmente decimos, es que tienen el mismo valor. Pues entonces, por un lado, tómate a lambda como A entre C, y por otro lado, tómate a lambda luego como B entre D, ¿no? Es como si dijeran, primero pensamos a lambda como 8 cuartos, y luego lo pensamos como 4 medios, ¿verdad? Sí, es lo mismo, ¿no? O sea, algo así, ¿no? Uno puede pensar, ¿no? ¿Sí queda claro? O sea que no es el mismo valor en una y otra igualdad. No es el mismo. Sí, es el mismo valor, por eso no hay conflicto, ¿no? O sea, lambda, si yo tomo lambda igual a entre C, entonces ya tomé a lambda igual a B entre D, porque A entre C es lo mismo que B entre D, ¿no? Nada más es como verlo de diferente forma, pero sí es lo mismo, sí, ya vi. Ajá, exactamente, sí, o sea, como fracciones equivalentes, ¿no? A veces me conviene verlo de un modo y por un lado me conviene verlo de un modo y por otro lado me conviene verlo del otro modo, pero pues en esencia es el mismo número, ¿sí? ¿Sí queda Gracias. claro? Sí. Excelente, perfecto. Bueno, si a alguien no le queda claro, pues ya me dice, ¿no? Y lo repito, trato de dar una explicación distinta. Bueno, aquí estábamos tomando el caso de que C y D son distintos, ¿verdad? De 0.
C y D son distintos de 0. ¿Qué pasa si C es igual a 0? ¿Qué pasa si C es igual a 0? Si C es igual a 0, entonces AD es igual a 0. ¿Y por qué lo digo? Precisamente bueno, es que esta de aquí implica que AD es igual a BC. Luego, si C es 0, entonces, pues bueno, dada esta igualdad, como este producto es 0, pues este otro producto necesariamente es 0, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, estoy haciendo observaciones muy elementales, ¿no? Pero estas observaciones las estoy haciendo con base en las hipótesis. Entonces, es bien importante tener en cuenta las hipótesis. Si de repente se me olvida que tengo que AD menos BC es igual a 0, entonces pues, igual y no voy a argumentar esto que a continuación voy a argumentar, ¿no? Digo, parece una trivialidad de lo que estoy diciendo, ¿no? Pero suele pasar que cuando uno está haciendo una demostración, por ahí se nos pasan una o dos, y si tenemos varias hipótesis, pues por ahí se nos pasa una, dos o tres hipótesis, ¿no? Y luego estamos ahí, ¿cómo concluyo esto? ¿Cómo concluyo esto? Ah, pues porque se me pasó una hipótesis por ahí, ¿no? No la tomé en cuenta. Bueno, entonces, si C es igual a 0, A por D es igual a 0, y como hace rato comentaban, pues hay que tener en cuenta, fíjense que en esta implicación es donde hay que tomar más en cuenta que CD es no nulo. Van a ver por qué. CD es no nulo, ¿no? Esa es la hipótesis principal, ¿no? La de hasta arriba, que CD es no nulo. Bueno, de las principales. Por lo cual, bueno, aquí puse muchas comas, pero bueno, voy a poner aquí punto y coma. No estoy seguro que vaya, pero si no, a ratito arreglo la ortografía. Bien. Por lo cual, A es igual a 0 y D es distinto de 0. ¿Sí o no? Dado que este producto es 0, nosotros otra vez aquí arguimos a las propiedades de los números reales. Bueno, si A por D es igual a 0 es porque necesariamente alguno de los dos factores tiene que ser 0. Pero yo ya sé que D es distinto de 0 porque CD es no nulo. Y C, estoy garantizando, bueno, bajo esta hipótesis parcial, bajo esta hipótesis momentánea, perdón, C es 0. Por lo tanto, A es el que tiene que ser 0, ¿no? El número real A es el que tiene que ser el número 0. Luego entonces, pongo aquí AB es igual a 0, B, que es igual a, aprovechando que D es distinto de 0, no estoy cometiendo ningún delito al dividir entre D, por 0, D, y esto a su vez es igual a lambda veces C, D, que es igual a lambda veces C, lambda veces D, con lambda igual a B entre D, ¿vale? Ahí está, ¿no? Si yo tomo lambda igual a B entre D, entonces ya tengo garantizada toda esta cadenita de igualdades. Y ahí está, fíjense que ya concluí otra vez, bajo esta condición de que C es igual a 0, he concluido precisamente el inciso 1, ¿verdad? Bueno, si D es igual a 0, vámonos al otro posible caso. Si D es igual a 0, pues B por C necesariamente es igual a 0. Y otra vez por lo que argumentaba, ¿no? Es un argumento análogo al que acabo de hacer. Pero CD es no nulo. CD es no nulo. Bueno, así entonces, C es distinto del 0 y B es igual a 0. ¿Sí? Más aún, A, B, perdón, es igual a 0. Y aprovechando que C es distinto del 0, entonces puedo hacer esto. A entre C
Pregunta, a ver, rápido checo la pregunta para que no se me vaya. Manuel Cifuentes dices, pero D no puede ser igual a 0 porque se indetermina, ¿no? No sé en qué paso dices que D no puede ser igual a 0. No sé si sea en esto que estoy haciendo en este momento. No es cierto, profe, ya vi, me confundí con la división de A sobre C entre B sobre D, pero ya vi que es parte de la demostración anterior, que eso no afecta a este. Perdón. Ok, perfecto. Sí, no hay ningún problema. Bien, entonces, ¿qué estaba diciendo? Sí, A entre C por C, 0. Fíjense que ahí no, hasta este punto, o sea, desde aquí para acá, todo va en regla. No sé si estén de acuerdo o alguien tiene alguna duda. Hasta aquí todo va en regla, ¿no? Y esto es igual, ok, perfecto, a lambda veces C, D, ¿sí? Que otra vez es igual a lambda veces C, lambda veces D. Ahora con lambda igual a entre C, ¿no? Entonces sí es bien importante aquí tener en cuenta que C es no nulo, y eso es porque desde el principio supusimos que C, D es el vector no nulo. En cualquier caso, bueno, finalmente, lo pongo aquí, en cualquier caso, se llega a la igualdad buscada o deseada. Bueno, no sé, con esto se concluye la demostración, ¿no? Ya, cuadrito. Bien, entonces quizás, a ver, ustedes díganme si valdrá este corolario como una especie de corolario, me parece. Podría ser un corolario, a ver, lo escribo. No, lo pongo así. Son equivalentes. Inciso 1. AB es distinto de lambda veces C, lambda veces D, para todo lambda de los reales, ¿sí? Número 2, AD menos BC es distinto de 0. AD menos BC es distinto de 0. ¿Cómo ven? Porque precisamente eso es lo que buscábamos, ¿no? No sé si recuerden que precisamente buscábamos bajo qué condición, bueno, tomando en cuenta este en específico, buscábamos qué posibles condiciones nos podían garantizar que AD menos BC fuera distinto de 0. Y lo que nosotros en principio habíamos supuesto es que tomábamos a dos vectores. Aquí tomamos, si gustan, tomamos a B y CD no nulos, ¿verdad? Eso es lo que teníamos por hipótesis. Si le puedo subir, ¿te refieres a esto, Valeria? No sé si sea suficiente. ¿Por acá está bien? Bueno, ahí le dejo y me dices. Habíamos dicho que si A, B y CD son vectores no paralelos y no nulos. Excelente, Valeria.
Entonces, pues nosotros estábamos buscando, pues, qué condiciones habría que, bueno, queríamos garantizar entonces, al menos de manera intuitiva, se distinguía que si AB, de hecho aquí lo voy a poner, ¿no? Supóngase, bueno, mejor así, sean, a ver, permítanme, sean A, B y CD no nulos. Son equivalentes, ya. Ahora sí, ya, sí. Son equivalentes, ya. Así creo que queda bien. Entonces, nosotros decíamos, bueno, yo lo que quiero es tomar dos vectores no nulos, sino paralelos, A, B y CD. Y entonces cuando luego tomábamos un vector arbitrario de R2, y a ese vector arbitrario lo queríamos expresar como una combinación lineal de los vectores no nulos, sino paralelos A, B y CD. ¿Recuerdan esto? Y eso precisamente con la finalidad de concluir que estos dos vectores A, B y CD son suficientes para generar a todo R2, lo que estaba diciendo hace un momento. Bueno, entonces cuando hacíamos esta serie de pasos algebraicos muy elementales para tratar de poner, por ejemplo, al vector arbitrario x, y en términos de A, B y CD, llegábamos a que eso se podía si este numerito era distinto de 0. Y entonces la pregunta es, ¿bajo qué condiciones podemos garantizar que este número sea distinto de 0? Pues precisamente cuando AB y CD son no paralelos, que es algo que nosotros pedimos desde un principio. Por lo tanto, si AB y CD son vectores no nulos y no paralelos, son suficientes para generar a todo R2. Cualquier vector de R2 se puede presentar como una combinación lineal de los vectores AB y CD. ¿Queda claro? ¿Están de acuerdo que entonces ya con esto ya demostramos esta parte? O sea, que no solo los vectores canónicos I y J pueden generar a todo R2, sino cualesquiera dos vectores no paralelos, no nulos, pueden generar a R2. No sé si han escuchado un poco del concepto de base. Se dice que los vectores I y J forman una base canónica, porque es como que la más común, la que se toma de manera natural, por decirlo de algún modo, pero hay otras bases, ¿no? Hay otras bases. De hecho, R2 tiene una infinidad. Esto que estamos, por estos resultados, estamos diciendo que R2 tiene una infinidad de bases. ¿Sí? Tiene una infinidad de bases no canónicas. Pues cualesquiera dos vectores no nulos y no paralelos forman una base para R2. ¿Sí? Eso es, digamos, son las conclusiones fuertes e importantes de estos resultados. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario, chicos, chicas? ¿Algo que quieran añadir? ¿Algo que quieran señalar? ¿Algo que quieran expresar? Con esta parte, entonces, concluyo, bueno, por un momento, momentáneamente, lo dejamos en stand-by, el tema de espacios vectoriales. Más adelante vamos a regresar a él. Y ahora a lo que quiero llegar es al tema de transformaciones del plano. O sea, en este momento vamos a cambiar de tema, vamos a avanzar un poco más en el curso. Desde luego, este tema está íntimamente relacionado con la teoría de los espacios vectoriales, y de ahí que pues primero les haya platicado un poquito sobre espacios vectoriales, a pesar de que ya muchos de ustedes pues conocen un poco ya algo de esta teoría o le están estudiando actualmente en sus cursos de álgebra lineal, ¿no? Bueno, ¿a qué me refiero con transformaciones del plano? Les platico un poquito para que todos tengan una idea más o menos clara de qué es lo que va a seguir a lo largo de esta semana. Permítanme. Ahí está. Perdón. Las transformaciones del plano son, en pocas palabras, funciones de R2 en R2. ¿Vale? Cuando yo les hable de una transformación del plano, voy a estar hablando en general, de funciones de R2 en R2. Por eso les decía que es bien importante que todos sepamos bien a bien qué es una función matemática en general, ¿ok? ¿Qué es lo que hace una función matemática? Entonces, las transformaciones del plano son funciones de R2 en R2, ¿sí?
cuando hablemos de una transformación a secas o una transformación del plano, estamos hablando de funciones del plano en el plano, de dominio del plano, codominio del plano. Dentro de estas transformaciones hay unas transformaciones muy distinguidas, ¿sí? Muy distinguidas, de hecho las vamos a distinguir aquí mucho porque ahora sí que las vamos a estudiar a profundidad. Estas transformaciones son las transformaciones rígidas. Se les llama transformaciones rígidas porque estas funciones del plano en el plano preservan la distancia. Por ello se les llama rígidas, porque preservan la distancia. Es decir, que si yo tomo 2 puntos de R2 y mido su distancia y luego me fijo en sendas y, bueno, en las imágenes respectivas de estos 2 puntos bajo una transformación del plano, ¿sí? Entonces las imágenes, cuando mida la distancia entre las imágenes, va a ser exactamente la misma que la distancia de los puntos originales. Eso significa que, adelante Isaac. Una duda rápida. ¿Rígidas en este caso es sinónimo de homotesia? Es que las homotesias no son transformaciones rígidas en el sentido en el que estoy hablando, ¿no? Bueno, Ok, en general no. En general no son transformaciones rígidas las homotesias. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Sí, en este sentido, en general, las homotesias, bueno, depende el factor que tomes. Si tomas factor 1 para una homotesia, claro que sí es una transformación rígida, ¿no? De hecho, sería la identidad. Bueno, pero en general las transformaciones rígidas, o sea, en todo caso, las transformaciones rígidas preservan distancia, ¿sí? Preservan distancias. Vale, gracias. Lo vamos a ver a detalle. Sí, Isaac. Ok, muchas gracias. Lo vamos a ver a detalle, ¿no? Ahorita es una introducción para que se vayan haciendo una idea. Bueno, como bien les decía, si una transformación es una función del plano en el plano, pues entonces, desde el punto de vista del concepto de función en general, entonces una transformación se puede ver como un conjunto particular, ¿verdad? Un conjunto de esta naturaleza. Si yo denoto mediante T mayúscula a una cierta transformación del plano, o sea, T es una función de R2 en R2, entonces en el fondo T es un conjunto cuyos elementos son parejas ordenadas de la forma P, T de P, donde P es un punto del plano, ¿verdad? Y T de P es precisamente la imagen de P bajo T, ¿verdad? Esta es notación funcional, ¿no? Notación de funciones para que se den cuenta que en el fondo estamos hablando de cosas que ustedes ya conocen, ¿no? De objetos matemáticos que ustedes ya conocen, pero que les vamos a meter algunas propiedades extra que nos van a servir para estudiar lo que nosotros queremos estudiar en este curso. Al punto T de P, que efectivamente, como les decía, es la imagen de P bajo T, en este contexto, en el contexto de la geometría de las transformaciones del plano, nosotros vamos a interpretar a T de P no solamente de una manera, decir simplemente, es la imagen de P bajo la transformación T, no, sino vamos a decir un poquito más porque ese poquito más nos va a permitir, interpretar de manera más dinámica, de manera más geométrica, a estos objetos matemáticos, a estas funciones, ¿sí? Al punto T de P lo vamos a pensar como la nueva posición del punto P asignada por la transformación T. Es decir, la transformación T va a estar moviendo puntos. Por ejemplo, cuando apliquemos T a P, al punto P, lo vamos a mover. Fíjense, esta es una interpretación fuera de la matemática, ¿no? Esta interpretación que ahorita les estoy dando es una interpretación fuera de la matemática, pero que nos sirve a nosotros para generar una geometría intuitiva clara que nos ayude a entender mejor pues toda esta simbología y todos los procesos matemáticos. Entonces, digamos, usando la imaginación, nuestra imaginación, vamos a pensar que P, cuando le aplicamos la transformación T, se mueve a T de P. T de P es otro punto, ¿verdad? P es un punto de R2, T de P es un punto de R2 y vamos a pensar que la transformación T toma al punto P y lo mueve hasta T de P. Entonces estamos pensando en un dinamismo del plano, ¿verdad? Que el plano es dinámico, ¿sí? En pocas palabras, una transformación del plano T es una serie de instrucciones
para ya sea mover, girar, darle una, dos o tres o cuatro vueltas o reflejar sobre sí mismo al mismo plano. Entonces al plano lo vemos como un objeto dinámico cuando le anteponemos o cuando lo ponemos a trabajar mediante una transformación T. ¿Sí? Lo vemos como un objeto dinámico, como algo que tiene movimiento, que tiene acción. Y la acción se la proporciona la transformación T. ¿Sí? Esto no es propio de la teoría, no es propio de los argumentos matemáticos que vamos a estar dando, no es algo que sea intrínseco al álgebra que estamos trabajando, que estamos desarrollando, pero es útil, nos es útil a nosotros. Espero que más o menos se entienda esto, ¿no? Bueno, cuando nosotros trabajamos el plano mediante una transformación rígida, siguiendo con este tren de ideas, vamos a pensar al plano como si fuese él mismo un cuerpo rígido, un cuerpo, una caja o incluso en el espacio, ¿no? O imagínense el plano que está siendo trabajado mediante una transformación rígida y luego imaginen una figura dentro del plano. Hagan de cuenta que una figura geométrica, hagan de cuenta que esa figura geométrica la van a pensar como si estuviese bien soldada, ¿no? Bien agarrada entre sus partes. Y con la transformación T, esa figura no va a sufrir ninguna deformación, ¿no? Bajo una transformación rígida, simplemente va a recibir una serie de movimientos que a lo mejor, probablemente solo la cambie de posición en el plano, la mueva de una sección del plano a otra sección del plano, pero sus partes no cambian, ¿no? Una parte respecto a otra de esta figura geométrica, sus posiciones relativas no van a cambiar precisamente porque no cambian las distancias con las transformaciones rígidas. Ahora bien, por qué queremos estudiar transformaciones rígidas aquí? ¿Por qué nos empeñamos tanto o por qué yo les estoy diciendo que nos vamos a empeñar en estudiar transformaciones rígidas? Precisamente porque las transformaciones rígidas son la base, así lo mencionan algunos matemáticos, son la base de la geometría euclidiana, de la geometría que ustedes estudian en los elementos de Euclides, ¿no? Los matemáticos dicen que en el fondo la geometría euclidiana se encarga de estudiar propiedades de las figuras que permanecen invariantes o, esto es bien importante, invariantes o inalteradas bajo las transformaciones del plano o del espacio. Estas transformaciones, como les decía, son aquellas que no alteran, no cambian las distancias entre puntos. Digamos que en pocas palabras eso es lo que estudia la geometría euclidiana, una serie de invariantes, ¿no? Una serie de invariantes entre figuras del plano. ¿A qué me refiero con invariantes? Bueno, a ver, quizás ustedes han estudiado ya con sus cursos de cálculo 1 y cálculo 2, han estudiado ustedes, por ejemplo, el concepto de función continua, ¿verdad? Funciones continuas de R en R, funciones continuas de R2 en R2. Estas funciones continuas son las funciones especiales para cálculo, ¿no? Porque es a partir de ellas, o todavía un poquito más las diferenciables, pero vámonos con las funciones continuas ahorita, son ellas las que dan muchos resultados, dan mucho de sí, ¿verdad? Enriquecen mucho la teoría. Con las funciones continuas podemos trabajar cosas como, naturalmente, la continuidad, la idea de continuidad, podemos profundizar en el concepto de continuidad, el concepto de convergencia o divergencia, estos conceptos que están íntimamente relacionados con la continuidad, pero todavía un poquito más. Las funciones continuas se llevan muy bien con ciertos subconjuntos, ya sea de la línea, de R o del plano. ¿A qué me refiero? Ustedes ya han estudiado un poquito de topología en R y topología en R2. Me refiero a los conjuntos abiertos, los conjuntos cerrados, los conjuntos conexos, los conjuntos compactos. Tal vez ya muchos de ustedes han estudiado este tipo de conceptos en cálculo, es algo muy común. Fíjense que hay algo bien interesante que relaciona estos conceptos con las funciones continuas. Si ustedes toman, por ejemplo, un conjunto conexo o un conjunto compacto en la recta, o en el plano, si le aplican una función continua,
¿sí? Llámenle, por ejemplo, a este conjunto, digamos, conexo o compacto. Si se fijan en la imagen directa de A bajo una función continua f, la imagen directa sigue siendo conexa, sigue siendo compacta. Eso quiere decir que las funciones continuas preservan esta propiedad de ser conexo o de ser compacto. O véanlo, si quieren, desde algo un poquito más básico. Las funciones continuas preservan la convergencia. La convergencia es una propiedad invariante bajo las funciones continuas. Eso sí lo recuerdan muy bien, ¿verdad? En ese mismo sentido, adelante. No, siga. Le iba a decir que Ok. eso siempre y cuando el dominio también fuera, digamos, conexo y compacto, ¿no? Bueno, sí, habría que poner ahí algunos detalles. Estoy hablando en términos generales. Bueno, de hecho me parece que no. Bueno, esto que estoy diciendo es en general, ¿no? No quiero entrar en esa discusión tan a detalle porque ya se está acabando la hora y me estaría saliendo mucho del tema, pero en la siguiente sesión, si quieren, ahondo un poquito más, ¿no? En esto que acabo de decir de topología. Bueno, esto quiere decir que este tipo de propiedades, la conexidad, la compacidad o la convergencia, son propiedades que quedan invariantes bajo funciones continuas. Esta idea de invarianza, me parece que sí se dice así, invarianza, Creo que es es la misma que estoy... invariabilidad. Invariabilidad, ok, de invariabilidad, gracias, muy amable, de invariabilidad, esta idea de invariabilidad es la misma que estoy manejando en este contexto geométrico. Que suba un poquito, ok, por ahí está bien. En este mismo contexto geométrico, a eso me refiero con invariantes, ¿vale? Ahora bien, ya mencioné algo bien importante en cálculo, que son las funciones continuas. Voy a bajar un poquito, perdón, para concluir esto. Resulta que las transformaciones rígidas, cuando las estudiamos, forman o ayudan a formar una estructura algebraica que ustedes ya estudiaron un poquito con José, que es precisamente la de grupo. Entonces, fíjense cómo es que la geometría se empieza a relacionar con los grupos, ¿no? Con el álgebra moderna. En principio, si nosotros tomamos el conjunto de todas las funciones de R2 en R2, entonces estamos considerando efectivamente a todas las posibles transformaciones del plano, todas, ¿no? El conjunto de funciones de R2 en R2 son todas las transformaciones del plano. A este conjunto, si le añadimos la composición usual de funciones que nosotros ya conocemos desde nuestros cursos de álgebra, entonces tenemos una pareja. Por un lado está el conjunto de transformaciones del plano y por otro lado está la operación composición. ¿Sí? La composición usual de funciones, ¿eh? Bueno, esta parejita da de sí para formar un grupo. ¿Sí? Da de sí para formar un grupo. Ahora bien, resulta que yo estoy hablando de transformaciones rígidas, pero dentro del mundo de las transformaciones rígidas, que vive dentro del mundo de las transformaciones del plano, hay diversas transformaciones rígidas. Entonces, ahorita por lo que les estoy mencionando, se empieza a diversificar la cosa, ¿verdad? Los objetos se empiezan a diversificar. Las transformaciones, hay diversos tipos hay varios tipos de transformaciones rígidas. Aunque esencialmente hay tres. Hay tres transformaciones rígidas: las relaciones, las rotaciones y las reflexiones, que en su momento vamos a estudiar. La combinación de estos tres tipos de transformaciones rígidas da lugar a todo el orden de transformaciones rígidas del plano. Son algo así como generadoras del conjunto de transformaciones rígidas del plano. Sí, espero que más o menos se entienda esto, ¿no? Bueno, entonces,
Estas mismas transformaciones rígidas, particulares, como lo son las traslaciones, las rotaciones y las reflexiones, a su vez se asocian con grupos particulares. Entonces, si por un lado tenemos el mundo de las transformaciones del plano que se va diversificando, ¿no? Va generando ahí sus raíces. Bueno, estas raíces se ven reflejadas en el mundo del álgebra mediante los grupos asociados a estos conjuntos de funciones particulares. Entonces, eso es interesante, ¿no? Porque estamos conectando dos mundos, ¿verdad? Y vemos que hay una especie de reflejo, tal cual un espejo. Entonces, eso es, digo, podría parecer algo no trascendental a lo mejor, pero créanme que esto que les estoy diciendo es una parte fundamental del quehacer matemático, ¿no? El poder conectar diversas áreas de la matemática y pues ver que hay una especie hay puentes que reflejan resultados de un área en otra área. Bueno, finalmente, ya para concluir, resulta que y otra vez fíjense, voy a ver, hay otro tipo muy particular de transformaciones del plano, las cuales están muy relacionadas con las rotaciones y las reflexiones, y que se llaman transformaciones lineales. Estas vamos a estudiar también con algo de detalle, las transformaciones lineales. ¿Por qué? Porque las transformaciones lineales se pueden estudiar por cuenta propia, son un mundo por cuenta propia, pero las vamos a estudiar primero porque se relacionan con las rotaciones y las reflexiones, y en segundo lugar porque las transformaciones lineales tienen una naturaleza que está íntimamente relacionada con los espacios vectoriales. Así como las funciones continuas son a la topología en cálculo, las transformaciones lineales son a los espacios topológicos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las transformaciones lineales, así como las funciones continuas nos permiten estudiar estructuras de el concepto de convergencia, la estructura de convergencia, la estructura de compacidad, la estructura de conexidad y comparar la conexidad del dominio con la conexidad del codominio, la compacidad del dominio con la compacidad del codominio, la convergencia de una sucesión, en el dominio con la convergencia de una sucesión en el codominio. Así, las transformaciones lineales nos permiten comparar la estructura de espacio vectorial entre dos espacios vectoriales, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que les estoy diciendo estamos viendo geometría, pero por lo que les estoy platicando, esto que estamos estudiando, estos conceptos que estamos estudiando, no están aislados, no son ideas matemáticas que no son propias de la geometría, sino que están inmersas en cálculo y están inmersas en otras áreas de la matemática, ¿sí? Entonces, aunque no lo parezca, estamos trabajando con ideas matemáticas muy, muy generales que estamos proyectando en este mundo particular de la geometría, ¿vale? Esto lo platico de manera muy general, de manera muy tosca. No voy a profundizar demasiado en esto porque no es el caso, pero para que, por si les genera algún interés, ¿no? Para que vean que esto es interesante, ¿no? Tiene mucho, mucho de interés, es muy interesante todo esto. Las ideas matemáticas de fondo, ¿vale? Bueno, termino la grabación. Roberto, ¿crees que le subiera un poquito más a las páginas? Ya no sé hasta qué punto. No Igual sé si las va a por aquí subir, esté ¿no? bien. En el Classroom. Sí, a ratito las subo. Sí, Ah, a ok. ratito las subo. Sí, entonces ya no es necesario. Gracias. Ok, perfecto. Muchas Termino gracias. la grabación